Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidas en esta mañana a la escuela dominical, a nuestra clase de adultos. Antes de comenzar nuestra clase vamos a tomar la ofrenda, ya, con la cual también nosotros, ¿cierto?, honramos el nombre del Señor. Dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes, ¿cierto?, y con la primicia de todos tus frutos. Entonces damos para honrar el nombre de Dios. Voy a pedir a Manuel que pase, por favor, a tomar la ofrenda para comenzar. Dar la bienvenida también a los hermanos que están en internet conectados a esta hora, que se conectan a través de YouTube, ¿cierto? Adelante, hermano Manuel. Espero que hayan tenido una buena semana esta semana, ¿cierto? Una bendecida semana. Echamos de menos a algunos seguramente por el frío. Hoy día no vinieron. A otros que andan de paseo. Supe de algunos que andan disfrutando en las termas también. Gracias al Señor que pueden hacerlo, que el Señor les guarde también ahí donde andan. Y nuestro pastor que está hoy día en el Renuevo, en Zanja. Ahí le tocaba a él hacer la predicación del día. Bien, hermanos, después de haber entregado nuestra ofrenda, vamos a orar para comenzar nuestra clase. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de estar en tu casa para compartir entre nosotros la adoración a ti, Señor, porque podemos adorarte libremente, y también compartir el estudio de tu palabra, que es una bendición tenerla entre nosotros. Sabemos de lugares donde no puedes tenerla, ni predicarla, ni enseñarla, ni siquiera llevarla bajo el brazo, y nosotros con libertad podemos hacerlo, y te agradecemos por eso, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú nos guíes en lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Estamos estudiando, ¿cierto?, en este tiempo algunas formas de compartir el Evangelio, ¿cierto? Ezequiel y Dan nos han estado enseñando algunas formas de compartir el Evangelio. Específicamente estamos viendo qué hacer o cómo actuar antes de compartir el Evangelio. ¿Sí? Sí. Antes de compartir el Evangelio. Y lo hemos llamado el pre-evangelismo. El pre-evangelismo, es decir, antes de evangelizar o de hablar. Y tiene que ver con escuchar, ¿cierto? Conocer, comprender a la otra persona, para crear un ambiente y abrir las puertas que nos permitan después entrar a nosotros a hablarle de Cristo, a presentarle el Evangelio. De manera que en algún tiempo, en algún momento, ellos pueden abrir sus vidas, ¿cierto?, y le podamos presentar el Evangelio de Cristo. Y aquí vamos a ver la primera diapositiva. Allá tengo el ayudante. El pre-evangelismo. Y los profesores nos han explicado estos tres papeles. El músico, ¿cierto? El músico es el que escucha, que todos los instrumentos estén bien afinados, que todos vayan al ritmo que corresponde, ¿cierto? Pone mucha atención, escucha. Ese papel nos explicaban que tenemos que hacer cuando estamos hablando con una persona que no conoce a Cristo, escuchar. El papel del artista, que ilumina el cuadro, ¿cierto? Ilumina, trae claridad, le da luz. El papel del arqueólogo, que el arqueólogo profundiza en la investigación, va más allá. Nosotros que no somos arqueólogos y andamos en una, qué sé yo, en Europa, en un terreno antiguo, pasamos y miramos por arriba, está maravilloso. El arqueólogo empieza a excavar qué hay para descubrir, investigar en lo más profundo, para después, ¿cierto?, con estos papeles poder presentar el Evangelio de Cristo.
Entonces hemos estado estudiando acerca del pre-evangelio. El pre-evangelio. ¿Qué tenemos que hacer antes de presentar el evangelio? Y hoy yo también quiero hablar del pre-evangelio, pero no de lo que están hablando los otros profesores, porque yo no tengo el libro que ellos están estudiando, pero sí también quiero hablar del pre-evangelio, pero lo vamos a ver de otro punto de vista, ¿ya? No pensando en la persona a la que le vamos a hablar, sino en nosotros, los que vamos a entregar este mensaje antes de entregar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ya? Entonces, como vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar antes de compartir tu fe. Eso es lo que vamos a conversar hoy día nosotros. Antes de compartir tu fe. Ellos hablaban del pre-evangelio, nosotros también, pero del punto de vista nuestro. Antes de compartir tu fe. ¿Ya? Por lo tanto, hoy comenzaremos a ver este tema, antes de compartir tu fe. Y hay 5 formas de estar listos para evangelizar. ¿Yo tengo el mando? Oh, bien, gracias. Ya, ahí está. 5 formas para estar listo antes de compartir tu fe. La primera es entender el evangelio. Entender el evangelio. Si quiere, tomen apunte. Lo segundo es examinar el contexto. ¿Ya? Lo tercero, amar al perdido. Amar al perdido. Lo cuarto, enfrentar el miedo. Y, por último, empezar a hablar. Empezar a hablar. Hablar de estos 5 puntos de día sería bastante largo. Así que nos vamos a enfocar solamente en el primero. Entiende el evangelio. ¿Ya? Antes de compartir el evangelio, antes de compartir tu fe, entiende el evangelio. Una pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Ya? La palabra específicamente, evangelio. ¿Ah? Buenas nuevas. ¿Quién tiene otra idea? Buenas noticias. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra descripción de la palabra evangelio? Antes de compartir nuestra fe, tenemos que entender esto, el evangelio. La palabra evangelio, todos la conocemos y está tan usada en todos estos tiempos que ya llevamos de la cristiandad, ¿cierto? 2000 años, que muchas veces ha perdido su significado correcto. Ha perdido su significado correcto y a veces está mal enfocada o se desvirtúa el sentido correcto de la palabra evangelio. Por lo tanto, se hace necesario, muy necesario, que para que podamos compartir el evangelio entendamos lo trascendente que es esta palabra. Y el hermano dijo ahí, noticia. Evangelio, la noticia. ¿Saben, hermanos? La diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo es esta palabra. Noticia. Noticia. Nosotros tenemos una noticia. Ellos no tienen esta noticia. No tienen una noticia que entregar al mundo. Nosotros tenemos esta noticia. Es un anuncio, es una buena noticia. Entonces, para entender y compartir el evangelio, dice, no hace falta que nosotros estemos en el seminario. A lo mejor nos estamos quebrando la cabeza, es que tengo que ir al seminario, tomar cursos, hacer esto otro. Tengo que llegar a ser líder de la iglesia primero para poder entender el evangelio, ¿cierto? No. Solo basta entender que hace 2000 años hubo una invasión a la tierra. 2000 años, una invasión a la tierra. El cielo vino a la tierra en la persona de Jesús e inauguró un nuevo reino. Él vivió durante 33 años aquí en la tierra, ¿cierto? Jesús
una vida de fidelidad inquebrantable, santidad incuestionable, inquebrantable, perfecta delante del Padre, la vida que tú y que yo jamás podremos o podríamos vivir. Ningún hombre. Él vivió la vida perfecta, inquebrantable fidelidad a su Padre. Por más que lo intentemos, nunca nosotros podríamos vivir esa vida. Y como nos ama tanto, Él no solo vivió esos 33 años, Él murió por ti y murió por mí. Murió la muerte que nosotros merecíamos morir. La muerte que Cristo murió allí en la cruz, la merecíamos morir tú y la merecía morir yo. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Además, en la cruz lo trataron como si hubiese llevado una vida pecaminosa, como si fuera el más vil pecador. Así fue tratado nuestro Cristo allí en la cruz, como si hubiera llevado la vida más pecaminosa. ¿Para qué? Para que yo y para que tú pudiéramos vivir, ¿cierto? O ser tratados como si nosotros hubiésemos vivido la vida justa que Él vivió. Él fue maltratado, como si hubiese vivido una vida pecaminosa, para que nosotros seamos tratados como si hubiésemos vivido la vida justa, santa, recta que Él vivió. ¿Ya? Después fue sepultado por 3 días, ¿cierto? Y después se levantó de la tumba. Y ahora cualquiera que se vuelve de su rebelión y confía en Él, se une a Él para siempre, en esta vida y en la eternidad. Para siempre, para siempre. ¿Ya? Vaya si no es una buena noticia. La mejor noticia. El Evangelio es una buena noticia. Y hay más. Los creyentes un día seremos resucitados con nuevos cuerpos preparados para una nueva tierra y un nuevo cielo, y entraremos en el gozo del Señor para siempre. Dice la palabra que reinaremos, ¿cierto?, junto a Él. ¡Qué fantástico! ¿No será mucha la fantasía? Parece un cuento de hadas. ¿Será verdad todo esto? Pero sí, es verdad. Esta noticia es verdad. Es absolutamente cierta. Solamente que no es merecida. Nadie la merece. Ni tú, ni yo. Nadie la merecíamos. No la merecemos, pero es cierta. Y esto tiene que ver con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y esta noticia del Evangelio podemos verla nosotros de 2 ángulos distintos, para comprenderla un poco más. ¿Quién conoce Temuco de los que estamos acá? Levante la mano. Yo conozco poco, dice el hermano. Yo llegué el 75 aquí a Temuco y no puedo decir que lo conozco completo. Para conocer Temuco tenemos que mirarlo también de 2 ángulos. De 2 ángulos. Uno es desde el aire. Si usted se sube a un avión, a un helicóptero, ¿cierto? A lo mejor con un buen dron. Desde el aire vamos a tener una perspectiva de Temuco, dónde está ubicado, su tamaño, su geografía, qué es lo que hay, ¿cierto?, en Temuco. Esa es una visión desde el aire. La otra visión que podemos tener de Temuco para comprenderla es a nivel de la calle, en tierra. Juntando estas 2 visiones, ahí podemos comprender mejor nuestra ciudad y podemos decir que la conocemos. Por lo tanto, yo no conozco Temuco. Por googlear, sí, lo he, ¿cierto?, visto, buscado calles, en el map también, pero nunca he andado en un helicóptero como antes hacían los vuelos populares acá en Temuco y la gente andaba en la ciudad, era bonito. Pero no la conozco en ese sentido de haber estado ahí mirando a Temuco desde arriba. ¿Ya? Y sí la conozco desde la calle a nivel de tierra, pero tampoco la conozco 100%. Sé de algunas calles, me sé algunas calles de memoria,
Pregúntele a algún joven, o a los hijos míos, y dígale, oye, ándate a Amón con Prat. El Rodrigo me dice, ¿con Prat? ¿Cuál es la calle Amón? ¿A dónde está Prat? Y yo le digo, allá donde está el banco tanto. Podría haberme dicho así. Pues. Nos pasa así, ¿cierto? Desde la calle también podemos conocer Temuco, pero no tan cabalmente. Cuando juntamos las dos informaciones, tenemos una mejor perspectiva de lo que es Temuco, dónde está ubicado, cuál es su tamaño, cuál es su densidad poblacional, etc. Desde el cielo y de la tierra, estos dos ángulos. Con el Evangelio sucede lo mismo. Se puede ver de dos ángulos que son bíblicos y que son de mucho provecho, desde el aire y desde la tierra. Ahí. Ya dijimos qué es lo que era el Evangelio. ¿Cierto? No he cambiado ya. Ya estoy viendo lo mío, ¿no? Ahí. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, desde el aire, el Evangelio podemos verlo y dice desde el aire la historia más grandiosa desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ya? Es la noticia más grandiosa desde Génesis hasta Apocalipsis, resumida en la creación, la caída, la redención y la nueva creación. ¿Ya? Eso es desde el aire. Desde la tierra nos cuenta cómo esta historia grandiosa se transforma en una buena noticia para el pecador al mirar a Dios, a la humanidad, a Cristo y a nuestra respuesta. Teniendo estas dos visiones, desde el aire y desde la tierra, podemos comprender mejor qué es el Evangelio. Al mirar el Evangelio de estos dos ángulos, entonces vamos a descubrir lo siguiente: al Rey. Vamos a descubrir al Rey. Dios es el Rey de la gloria. En Génesis 1:1 todos lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Quién no lo sabe? No quede en vergüenza. Pero la mayoría de los más viejitos podemos recitarlo de memoria. ¿No lo sabe? Estaré para la casa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el Rey del universo. Él es el Rey del universo. Dios. ¿Ya? Dios es el Dios, el Rey. Dios es el Rey de la gloria. Él es el Creador, el Rey de la gloria. Él es el Rey, es el Dios de amor, como dice ahí. El Dios de amor. Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? El Padre que ama a su Hijo en el gozo del Espíritu Santo. Y este trino Dios es quien nos creó a ti y a mí. Nos creó a su imagen para que podamos disfrutar de su amor. Dios quería que disfrutáramos de su amor, de su compañía. Él quería también disfrutar de nuestra compañía. Cuando creó a Adán y Eva ahí en el huerto, eran como amigos, conversaban ahí en el huerto. Dios los creó para que disfrutáramos, ¿cierto?, de su amor, y nos creó a su imagen y semejanza. Él creó a la humanidad y nos creó a su imagen y semejanza para que disfrutáramos de su amor. Así que fuimos hechos, así que fuimos hechos por Dios. Él nos creó. Él nos creó. Y como Él nos creó, solo en Él podemos ser satisfechos. Solo Él nos satisface, dice ahí. Porque somos creados por Él.
Ya fuimos hechos por Él, lo que significa que solo Él nos satisface. Los seres humanos fuimos diseñados para encontrar significado y satisfacción solo en nuestro Señor, en nuestro Creador, por sobre todas las demás cosas. Hay muchas cosas que nos dan satisfacción en la vida, nos dan un gozo, una alegría, pero es muy efímera, así se va rápidamente. ¿Sí o no? Por ejemplo, no sé, en el trabajo lo ascendieron de puesto. Eso tiene un mejor sueldo, ¿cierto? Un mejor pasar económico. Llega la alegría momentánea, pero se va luego porque la responsabilidad es mayor, le queda menos tiempo para compartir en la casa, para asistir a la iglesia. Una alegría, un gozo que no es permanente. La satisfacción en un momento, pero después es muy efímero y se va. El éxito, cuando ganas de moquito amado, ¿cierto? Ganamos un partido todos felices, satisfechos, contentos, nos alegra por un momento. El siguiente fin de semana, Temuquito perdió. Se acabó la alegría, se acabó el gozo. Y así buscamos la alegría en muchas cosas, pero la verdad es que fuimos diseñados para encontrar significado y satisfacción solo en nuestro Creador, por sobre todas las demás cosas. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos satisfechos? ¿Estamos completamente satisfechos con nuestro Creador o con nuestro Creador, nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Pasa la rebelión. La rebelión. ¿Qué pasó? Buscamos el amor en los lugares equivocados porque algo está terriblemente mal en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y esto hace referencia a lo que pasó con nuestros primeros padres allí en el huerto, como decía Adán y Eva. Ellos le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios y tomaron la decisión de hacer lo que a ellos bien les parecía y que según ellos estaba bien. Y al hacerlo fracturaron, quebraron la creación de Dios y lanzaron a los portadores de la imagen de Dios a un profundo océano de pecado. Y en vez de vivir para nuestro Creador, vivimos para nosotros mismos. Vivimos para nosotros mismos. Como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos. El pecado ha transformado nuestro corazón y ha cambiado nuestros sentimientos hacia nuestro Creador. Ahora el hombre elige voluntariamente no amar a su Creador. ¿O no le ha pasado cuando usted va a testificar a alguien y no quiere nada saber de Dios? Voluntariamente ha decidido no amar a su Creador. Elige no obedecer a su Creador y elige vivir su vida a su manera, dejando de lado a Dios y estimando que el pecado es algo que es intrascendente y relativamente menor, sin importancia. Es como una travesura nomás, algo intrascendente, como una travesura, como algo superficial, que incluso lo consideramos menos terrible que un parte por estar mal estacionado. Nos afecta más un parte que nos sacar plata del bolsillo, que haber cometido un pecado contra nuestro Creador, contra el Dios Santo. Y dígame si la humanidad no está así. La humanidad no le interesa, para ellos el pecado no es nada, no es pecado. Ellos se deleitan en el pecado. El hombre carnal, el hombre sin Dios, disfruta del pecado. Es algo tan... no tiene importancia para él. Eso ha llegado a ser el hombre sin Dios. A ese estado hemos llegado. Lo consideramos que no es algo terrible. Sufrimos más porque nos sacan un parte, por estar mal estacionado, que haber ofendido tan gravemente, ¿cierto?, a nuestro Creador. Sin embargo, cuando la Biblia habla del pecado, se refiere a una gran traición del hombre a su Creador.
El pecado es una traición del hombre a su creador. Adán, al pecar, dice ahí, traicionó a su creador. Lo traicionó, le dio la espalda. Es una insurrección contra el creador. Adán, al pecar, se rebeló contra su creador. El pecado es más relacional que condicional. Eso quiero explicarlo. El pecado es más relacional que conductual. Cuando Adán y Eva se rebelaron, no fue un pequeño error en su conducta. Lo que hoy día nosotros decimos, cometí un pecado, cometí un error. Y no pasa nada. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Allí en el huerto, se rebelaron contra Dios. No fue un pequeño error en su conducta, fue un error conductual. Fue un quiebre en la relación, fue una traición a nivel del corazón. Ellos engañaron a su creador, su hacedor. Y es por eso que el pecado de Israel en el Antiguo Testamento se le menciona como adulterio. Traición, adulterio. Y la verdad es que construimos nuestras vidas en torno a otras cosas, las que ponemos en primer lugar en nuestra vida, y no ponemos a nuestro creador, a nuestro hacedor en primer lugar. Por lo tanto, el pecado es más relacional que conductual. Se rompe una relación cuando pecamos. No es un error de conducta. Para los demás seres sí, puede ser un error de conducta, pero para nuestro creador se rompe, se quiebra la relación. El pecado es más vertical que horizontal. Los efectos horizontales del pecado pueden ser devastadores, pero el pecado es un problema fundamentalmente vertical entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos dice realmente en el aprieto que estamos. Busquen por favor Salmo 51, 3 y 4. El que lo sabe de memoria lo puede decir nomás. ¿Qué dice el Salmo? Porque Salmo 51, 3 y 4. Porque ¿Sí? yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. El pecado, cierto, es más vertical que horizontal. Aquí David dice: yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti, o sea, delante de mí. Pero David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Está hablando a Dios, de tus ojos. Y en el caso de José, en Génesis 39, 9, ¿se acuerdan que él dijo cuando la mujer quería, cierto, abusar de él? En Génesis 39 dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vertical, contra Dios. No dijo contra su amo, contra mi jefe, contra mi patrón, contra Dios. El pecado es más vertical que horizontal. José lo dijo así: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El pecado es más vertical que horizontal, y esto ha creado un enorme abismo de separación entre nosotros y Dios. Isaías 59:2, si quieren lo buscan, dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Así que hemos resistido a lo que Dios diseñó para nosotros y hemos quedado separados de la fuente de vida y amor, y cuando muramos llegará la justicia de Dios sobre el ser humano. Hebreos 9:27, un texto bien conocido por todos nosotros acá. ¿Qué dice?
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así será. Cuando muramos llegará la justicia de Dios, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Como resultado de nuestro pecado, estamos justamente bajo la ira de Dios. Justamente, no injustamente. Estamos justamente, es justo que estemos bajo la ira de Dios. Dios es santo y Él está en contra del pecado. Dios es santo y Él está en contra del pecado. En 8:31 en Romanos, Pablo hace una pregunta. También un texto que es conocido por todos nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién estará contra ustedes? Eso es lo que decía Pablo. Si Dios es con ustedes, ¿quién está contra ustedes? Teniendo a Dios de lado, nadie se nos puede oponer. Pero veámoslo del lado opuesto. Veámoslo del lado opuesto. Si Dios, ¿cierto?, no está con nosotros, ¿quién puede estar de nuestro lado? ¿Ah? ¿Quién puede estar con nosotros? Entonces, para entender el Evangelio, ¿cuán bueno debe ser para ir al cielo? ¿Cuán bueno debemos ser para ir al cielo? ¿Ah? ¿Cuán bueno? La respuesta a esto es: para ir al cielo debe ser tan bueno como Dios. Solo las personas que Dios considera perfectas pueden vivir con Él. Y esto nos trae una mala noticia, una muy mala noticia. Dejados a nuestra suerte y con nuestros propios recursos, estamos parados al borde de un abismo y de un futuro sin esperanza y eternamente perdidos en el infierno. Si Dios es con nosotros, ¿quién es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, esa es nuestra condición. Si Dios no está con el hombre, esa es la condición, perdido eternamente por sus delitos y pecados ahí en el infierno. Separados de la presencia de Dios y en ausencia de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo lo dice en Efesios 2, 1 y 3, un texto conocido también. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, condenados eternamente. ¿Ya? Y Él os dio vida. Es interesante que el apóstol Pablo no terminó ahí en los versículos, porque después en el versículo 4 dice algo diferente. ¿Cómo comienza el versículo 4 de Efesios 2? Pero. Y ese pero es muy, muy, muy importante. Pero. ¿Qué pasa? El rescate. Pero hay un rescate. El rescate. Sucedió algo en la historia que cambió por completo el destino de aquellos que confían en Cristo para su salvación. Y aquí está el pero decisivo y final que el apóstol Pablo dice en Efesios 4, 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El Hijo de Dios se hizo humano. Esa es la buena noticia. Después de siglos y de siglos de rebelión del hombre contra Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto?, se transformó en un embrión,
en un bebé, en un joven adolescente y finalmente un hombre. Y como nosotros no podíamos acercarnos a Dios, Él, ¿cierto?, en Cristo se acercó a nosotros. Busque por favor Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él también participó de lo mismo. Él se encarnó, se hizo hombre, se hizo humano. Él se acercó a nosotros porque no podíamos nosotros o el hombre acercarse a Dios a causa de su pecado. Durante 33 años vivió la vida de devoción y fidelidad y obediencia a su Padre. Él oró muchas veces, como nosotros lo hacemos, pero una diferencia había. Él nunca oró una oración de confesión de pecado. Incluso nos enseñó cómo orar, pero Él jamás hizo una oración de confesión de pecado, porque Él fue santo, Él fue justo, vivió una vida recta, perfecta, de obediencia al Padre. Jamás hizo una oración de confesión porque jamás cometió pecado. Él no tenía ningún pecado que confesar. Jesús vivió la vida de perfección moral que Adán no pudo vivir, Israel no pudo vivir, y tú y yo tampoco la podemos vivir. Él la vivió. La Biblia dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz en Filipenses 2, 8. Lo voy a leer, Filipenses 2, 8. O si alguien lo tiene, lo voy a leer. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es la parte medular de la fe cristiana, la muerte de Jesús sobre la cruz. Dios, ¿cierto? Sobre la cruz, Dios castigó a su Hijo perfecto por las personas imperfectas. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pablo, refiriéndose a Cristo, escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a Cristo como si hubiera llevado la vida pecaminosa de un creyente, para poder tratarnos como si nosotros hubiésemos llevado la vida perfecta y sin mancha de Cristo. A esto los teólogos le llaman el dulce intercambio. Fue un intercambio. Él tomó el lugar tuyo, Él tomó mi lugar. Se produjo un intercambio. El dulce intercambio. Le voy a leer lo que dijo Richard Sibbes, un teólogo que vivió entre el año 1577 y 1635. Y él dijo lo siguiente: hay más misericordia en Cristo que pecados en nosotros. No importa quién seas o qué hayas hecho, esta es la maravillosa noticia. Hay más misericordia en Jesús que pecados en ti. El amor por ti, su misericordia por ti, lo puso sobre la cruz, donde entregó su vida santa y justa. Hay más misericordia en Cristo que pecados en ti. Su gracia es mayor. Eso dice la palabra, su gracia es mayor. Pero a Él lo crucificaron en el madero, pero no quedó allí. No quedó allí en el madero. No.
Después de su muerte, él fue bajado del madero. Dice la Biblia que lo bajaron, ¿cierto? Y lo pusieron en un sepulcro. Creo que busquen el Mateo 27, por favor, 65 y 66. Mateo 27, 65 y 66. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer? ¿27? ¿Sí? Ya, miren, después que fue bajado del madero, fue puesto en un sepulcro donde se esperaba que nadie más lo volviera a ver. Por eso ahí dice, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia. No esperaban volverla a ver, excepto que sí lo volvieron a ver. La muerte no pudo retener al autor de la vida. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no lo pudo retener. En el capítulo 3:15 dice de Hechos también, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Lo aseguraron para que nadie más lo pudiera ver, pero, oh sorpresa, la muerte no pudo con él y Dios lo resucitó. Al prepararnos para compartir nuestra fe, no podemos dejar de contar la resurrección de Cristo, porque sin ella no hay historia del Evangelio que contar. Sin la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo no hay Evangelio, no hay historia, no hay noticia que contar. Un día este mismo Jesús que murió, resucitó, ascendió al cielo, desde donde intercede por nosotros, volverá. Y aquellos que no han confiado en Él recibirán la justicia, su justicia, la justicia de Dios estará sobre ellos. En cambio, quienes hemos confiado en Él, vamos a recibir su misericordia. Su misericordia. Ante esto debemos dar una respuesta. Cuando vamos al negocio en la esquina a comprar el pan para el desayuno o la once, interactuamos, ¿cierto?, con el vecino que nos atiende. ¿Esa es una experiencia significativa para nosotros? ¿Tiene alguna trascendencia? ¿Es algo? ¿Es significativo esa relación que hay? ¿Es trascendente? No, ¿cierto? Más bien es una transacción comercial, una transacción fría. Él pesa el kilo de pan, el medio kilo, los 500 pesos, lo que le digamos. Lo prepara, lo echa a la bolsita, te lo entrega, pagamos y nos vamos. Y ahí se termina, ¿cierto? Cada uno hace su parte y ahí termina todo. Transformarse en cristiano no es como esto. No es una transacción fría. Más bien es como un matrimonio. Como un matrimonio. Como un casamiento, una unión personal intensa y que tiene trascendencia. ¿Qué pasa cuando conocemos a Cristo y empezamos a crecer en Él? ¿Cierto? Dice, te arrojas a Jesús pidiendo su misericordia. Pidiendo su misericordia. Él te toma, te atrapa, te abraza y nunca más te suelta. Nunca más te suelta. ¿Qué dice Juan 10, hermano Sergio, el texto que tanto usted nos dice que nos brinda esta seguridad?
estamos en sus manos. Somos sus ovejas, estamos en sus manos. Él nunca más nos suelta después que nos tomó, después que se inició esa relación con Él. Nunca más nos suelta. ¿Ya? Y pasas a ser hijo de Dios, hijo del Creador, hijo del Rey del universo. Así que mientras nos preparamos a compartir con otros esta noticia, la mejor noticia, es bueno que nos preparemos para responder a la pregunta más importante que alguien podría hacer. ¿Qué debo hacer para estar a cuentas con Dios? ¿Qué debo hacer para estar a cuentas con Dios? Volvernos del pecado. Somos muy hábiles para confesar los pecados de otros, pero nuestro propio pecado debería ser lo que más nos devaste. Deberíamos estar devastados por nuestro pecado. ¿Cierto? Volvernos, arrepentirnos del pecado. Yo estoy con la... Volvernos del pecado. Volvernos del pecado significa hacer un cambio radical, un giro en 180 grados. Yo voy caminando hacia allá, me arrepiento y camino hacia allá. Eso es volvernos del pecado, arrepentirnos. ¿Ya? Arrepentirnos, dejar por completo la vida de pecado que estábamos llevando anteriormente. Lo segundo que tenemos que hacer, confiar en Jesucristo. Decimos no al pecado y sí a Jesucristo, abrazándolo a Él, abrazando lo que Él ha logrado por nosotros. Confiar en su promesa de perdón, confesar y confiar, arrepentirnos en fe. Son dos caras de la misma moneda. Y lo otro que podemos hacer es atesorar a Jesús. Atesorar a Jesús. Esto está muy relacionado con el otro punto anterior, confiar en Jesucristo. Muchos aceptan a Jesús como aceptan algún tratamiento médico o dental. Sin embargo, entender el Evangelio es abrazar a Jesús como Señor y como Salvador. Como Señor. Quiere decir que yo me someto a su voluntad. Como Salvador, confío en su obra, en la obra que Él hizo y en su promesa que me da perdón. Y lo tomo como el tesoro más preciado para mi vida. Atesorar a Jesús. Esto significa que Jesús es infinitamente más que un pase para salir del infierno. Es más que un pase para salir del infierno, Jesús. Jesús es una persona viva para seguir diariamente, para adorarlo diariamente, para atesorarlo y disfrutar de Él. Jesús no es solo un pase para sacarnos de ahí del infierno. No, Jesús es una persona viva a la cual debemos seguir, adorar, atesorarlo y disfrutar. Conocer a Jesús es la única manera de ser restaurado a una relación correcta con Dios, porque fuimos creados por Él. Juan 14, 6, ya lo conocemos todos de memoria, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A través de Él podemos experimentar el gozo del perdón, la ayuda del Espíritu Santo y la esperanza de una vida futura junto al Padre en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Para terminar, nadie se salva por venir a la iglesia. Nadie se salva por venir a esta u otra iglesia. Nadie. Nadie se salva por bautizarse. Nadie. O por repetir una oración que un predicador le dijo: repite esta oración y vas a ser salva. Nadie se salva por eso.
o por publicar en nuestras redes sociales, en el Facebook, frases bonitas de Cristo, de Dios y de estas cosas. Nadie se salva por eso. O por pasar aquí adelante emocionado, ¿cierto? Nadie se salva por eso. La pregunta que debemos enfrentar va directo al corazón y merece una respuesta. ¿Estás en este mismo momento confiando solo en Jesús para tu salvación? ¿Estás en este mismo momento, ahora, confiando solo en Jesús para tu salvación? El Evangelio exige una respuesta. Pablo en 2 Corintios 6:2 dijo: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El Evangelio es la noticia más grandiosa jamás contada, y cualquiera puede ser parte de ella. Debemos anunciarla para que otros puedan decidir confiar en Jesús para su salvación. Entonces, antes de compartir el Evangelio, debemos entender el Evangelio, que es la mejor noticia, que Dios es el Rey de la creación, que hubo una rebelión del hombre contra Dios, que Cristo vino en el rescate por el hombre y debemos dar una respuesta y debemos saber qué hacer, cómo responder, qué hacer. Arrepentirnos, confiar en Cristo y atesorar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para memorizar, quiero que tengamos este texto cuando nos pregunten el texto aquí en la escuela dominical. Juan 14:6. Leámoslo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes de evangelizar, debemos comprender el Evangelio. Amén, hermano. Oh, no cambia. Lo va a dejar ahí. Ya. Oremos para terminar. Hermano, me olvidé tu nombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes orar, Eduardo? Por favor.